ella es filóloga inglesa, ¿ok? Ella tiene ya dice que se doctorales en inglés, unos tochos así en medio mundo. Y tiene una buena reputación, pero repito, se ha ganado también esa poca reputación con el entorno laboral de la universidad, que la Carmen se ríe, pues sabe de qué hablo, y de los valores básicamente, ¿no? Total que llega, y un día yo coincidí con ella en una charla, y la conocí porque me gustó la charla, si no fuera porque me acerqué y le dije, oiga señorita, hemos coincidido no sé en qué parte, y hablábamos los dos. Y claro, yo me quedé, porque nunca había oído hablar de una biopoeta, filóloga inglesa, claro, yo no sé ya. Y claro, me levanté y digo, me ha gustado un poco, pero no he entendido nada. Nada, no he entendido una sola palabra. Esta es la fecha que aún no la entiendo mucho, esta es la fecha que ella sigue haciendo esas cosas de locura social, y la verdad que tiene muchas virtudes. Y una es el conocimiento, la verdad es que es una tipa con un conocimiento tremendo, que eso sí, a esta sí que me temo que a los 8 minutos habrá que decirle que termine, y luego ya. Anda, ¿vale? Bueno, hola a todos, soy filóloga, soy de Artenara, y a lo mejor es eso el problema de Mainar, de la cumbre de Gran Canaria. Bueno, yo voy a hablar No quites eso, que lo lea con calma, echa para atrás un segundito. Claro, esto hay que leerlo con calma. Es biopoética, la biopoética es la parte de las ciencias cognitivas que estudia la narrativa, la poiesis. No es biopoeta porque poesía es una cosa y poiesis es otra, pero bueno, cuando lo dice Mainar suena bien y ya está. Y entonces pues está muy avanzado en ciencias cognitivas del lenguaje y la cultura, y Europa da mucho dinero ahora para extender los estudios a discursos que no sean los típicos. Por ejemplo, mi background es literatura, ¿no? Y poética en general dentro de filología, y ahora estoy pues en física, en biomedicina. Tenemos un laboratorio de cognición y salud cultural que he creado hace 2 años en biomedicina, que es simplemente para resolver problemas de este tipo, pero con herramientas, como el museo es una herramienta educativa, pues ese laboratorio que no tiene tecnología todavía, digamos, de neurociencia cognitiva en sentido psicología cognitiva, EEG y bueno, al final resonancia magnética, todo lo que viene después de lo que voy a contar ahora, que es lo que buscamos nosotros, que son en los fósiles semióticos, tanto lingüísticos como pictóricos, como ahora tenemos un proyecto de Rico Caído, de los grabados rupestres, etcétera, etcétera, cómo conceptualizamos un concepto, una emoción, una idea. ¿Qué podemos estudiar? Pues esas lexicalizaciones. ¿Qué nos queda? Las lenguas. ¿Quiénes hicieron las lenguas, por ejemplo, que es el sistema más sofisticado del mundo? Las hicieron los señores de la Real Academia, las hicieron nuestros profesores que nos enseñan lenguas, no. Las hicieron, hay 200 lenguas en el Amazonas con unos sistemas de gramaticalización, unos sistemas de sintaxis, unos sistemas estructurados perfectamente. ¿Qué nos está diciendo esta situación? Esta situación nos está diciendo que utilizamos las herramientas más avanzadas que todavía desconocemos en buena medida, por ejemplo, la neurociencia, la neuroimagen, por ejemplo, es una ventaja que no hemos tenido nunca jamás y que todavía no sabemos dónde estamos. Pero hay una cosa clara, y es la que traigo aquí. Cada vez que descubres algo, por mínimo que sea, ya es nuevo, ya es una forma nueva de ver cómo pensamos, en este caso en la dispareunia, en el dolor y en todos los conceptos asociados a esto. Entonces, pues aquí en realidad es larga la presentación, pero yo les quería simplemente pasarla por si hay alguien interesado en leerlo despacio, porque es el resumen más resumido que he podido hacer, ¿no? Yo lo llamé mentil en uno de los artículos últimos, en vez de fósil semiótico, porque fósil es lo que se saca de la tierra, en sentido literal, del latín, y de mens, mente, en el sentido de... Bueno, pues esto casi es lo que nos enmarca hoy, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de dispareunia, no cómo describimos aquí lo que pensamos sobre la dispareunia. Entonces son dos estructuras totalmente distintas.
cómo comunicamos esta experiencia que es biofísica, social y cultural, vital. En principio debo decir que no hay significado todavía de dispareunia, precisamente porque es una dolencia con un tabú que ya lo elimina esa posibilidad. Yo he estado con Carmen Molo intentando hacer un corpus a partir del discurso de las pacientes y bueno, no solo es muy corto como para un estudio, sino que es muy pobre. Entonces, la pregunta aquí clave para mí es, ¿hoy existe un discurso específico que alivia a estas pacientes en condiciones de dolor crónico? O me acabo de enterar que también es dolor no crónico. Y la última, si no existe, ¿podríamos elaborar un discurso que alivie esta dolencia? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues con estas teorías que nos ayudarían a resolver el problema semántico, con lo que construimos significado. Son las tres fases de la cognición. Me está poniendo nerviosa. Las tres líneas cognitivas son construcción semántica, construcción de significado, afectiva, cognición afectiva, construcción de emociones y cognición axiológica, que es construcción de valores sociales. Cada vez que integramos conceptualmente para expresar, se dice, es la teoría Thinking for Speaking, pensar para hablar. Cada vez que hacemos eso, estamos construyendo más cantidad de cognición afectiva y axiológica que de cognición semántica, cuando aparentemente nos creemos que estamos construyendo, interpretando, construyendo mensajes para los demás. No, en la parte de neurociencia, de patrones neuronales, de lo que son los patrones conceptuales, que son correlatos, es mucho más importante la segunda y la tercera. Entonces, en la dispareunia, si no tenemos esa primera parte semántica, ¿cómo vamos a encontrar una vía de solución que sea eficiente y efectiva? Esa es la respuesta, ¿no? Y aquí podríamos ir históricamente ya a pasar todas estas desde el conocimiento científico, que todavía, equivocada cognitiva y conceptualmente, separamos del conocimiento humanista, cuando ambos están basados en la herramienta y aquí tienen en esta, para que lo lean despacio, una relación de lo que ha sido hasta ahora el pensamiento, la cognición que llamamos hoy el conocimiento, objetivista hasta hoy, incluso a partir de la Ilustración, en la que nace la ciencia que conocemos hoy, lo secular, etcétera, etcétera. Ya hoy no nos creemos que nada de esto, porque entre otras cosas lo describe, lo enseña la neuroimagen, ¿no? Y el experiencialista, que tenemos que empezar por la dispareunia, que es una experiencia. Entonces, eso es lo que podemos luego diagramar, mapear, etcétera, etcétera, a todos los niveles de conocimiento. Y aquí, en esta segunda parte, que no voy a explicar ahora, pero que también pueden leer con tranquilidad, es donde a mí se me ha ocurrido aportar o tratar de aportar algo con una herramienta que se llama, dentro de la lingüística cognitiva, la metáfora cognitiva. Pero para contarla antes tengo que decir, cuando hablamos de la experiencia o de la dispareunia como experiencia, ¿qué es lo que se activa? Se activan marcos semánticos, afectivos y axiológicos. ¿Cómo se activan? Pues categorizando. ¿Categorizando qué? Lo que siento con más... ¿cuál es la palabra? Más... Vale, entonces tenemos enfermedad y trastorno, que es lo que construye el discurso médico, digamos. Dolor, que es una categoría que está en todos los discursos y en el médico también. Deseo, amor, bienestar, vida compartida, que es otra categoría que construye para lo que no tenemos lengua todavía. Por lo menos yo no la he encontrado. Abajo tenía unas capturas del CRAE, del corpus del español de los últimos 25 años, de la RAE. No hay nada interesante de dispareunia, nada más que el discurso médico, y además lleno de metáforas, como veremos ahora,
de armamento, de guerra bélicas, etcétera, etcétera, y veremos por qué es importante. Entonces, dolor, tabú y medicina en sentido discursivo. ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo nos vamos a entender? ¿Cómo nos va a entender el paciente esa pregunta que hacía al principio? Y cómo vamos a lograr, sobre todo nosotros, los que pensamos en el concepto en sí, construir una herramienta que nos permita avanzar en esta, de manera creativa, ¿no? en construir una lengua. En la parte lingüística, lo lingüístico y lo pictórico y tal es el 2% final del 98% del proceso cognitivo inconsciente. O sea, podemos hacerlo, pero ¿cómo lo vamos a hacer, no? Entonces aquí, bueno, he puesto simplemente dos párrafos sobre cuáles son las ciencias y cuáles son los datos que tenemos que utilizar y cómo. Entonces, no sabemos el significado real de la dispareunia, esto ya lo he contado, y aquí vamos a empezar en la última, en la 4, vamos a buscar, vamos a tener un primer acceso a qué es esa metáfora cognitiva conceptual, que no tiene nada que ver con la metáfora literaria que hemos estudiado siempre ni retórica, porque es el procedimiento, el mecanismo cognitivo biofísicamente fundamental por el que construimos nuestro pensamiento y vivimos en grupos de manera comunicativa. Punto. Esa es la metáfora, ya no es el significado antiguo. Entonces, aquí nos interesa el uso semiótico y social, sobre todo en medicina, porque es una sección que tiene que interactúa con los discursos médicos, ¿no? Aquí la importancia del cuerpo humano cognitivamente es la misma y la mayor que existe en lo que es la experiencia de la dispareunia, es el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer y en una situación vital, pero no se tocan, están absolutamente aisladas. Las teorías más avanzadas, como Varela y Maturana, en sentido poiesis y autopoiesis, las metáforas de la vida diaria, del más importante de los científicos cognitivistas y el filósofo más importante español que nos descubre sin ciencia cómo hablamos de los conceptos más problemáticos, no se han dado cuenta de que en estos conceptos que están corporizados, situados, distribuidos y que son sinérgicos y disipativos, muy creativos, pues no hay nada en la ciencia. Vale, entonces ese es el obstáculo semiótico. Y aquí solo, si tengo tiempo, iba a hacer una actividad para entender esto que tenemos para el futuro. Nosotros en el laboratorio lo que queremos es a gente de todos los campos del conocimiento que quieran aportarnos algo y, y bueno, aportarnos algo quiere decir pues material, en este caso semiótico, que puede ser imágenes, esto y lo otro, lengua, sobre la metáfora como herramienta comunicativa fundamental, como señal de significado, emoción y valor, como obstáculo para mejorar la salud, y ahí estamos en este entorno, ¿no? En el tercero, la metáfora que utilizan los médicos en dispareunia es una metáfora, de nuevo, ahora lo veremos, es dañina, es muy fuerte decir esto y hay que ir a más detalle, pero y como herramienta humanista. Vale, entonces aquí le he traído un ejercicio al profesor Maynard para ver si él nos puede decir en la primera frase qué concepto se construye ahí. También los ha dejado. Todos. Oh, qué putada, ¿no? Por una amiga que tiene, me te deja, ten en cuenta que la amistad prácticamente no existe. Vale, el concepto que se construye es la muerte, como todos sabemos, ¿no? Pero ¿cómo? Proyectándolo a otro concepto para poder entender muerte. Ahora entendéis por qué aquel día no podía yo entender nada de ella. Un viaje, una partida, ¿no? Quiero quitarme este peso de encima. ¿Qué concepto construimos? Entonces, todas las lenguas, las 7000 lenguas del mundo, están construidas proyectando a otros conceptos, lo que se llama metáfora, ¿no? En este caso. Vale, eso tiene una implicación con, por ejemplo, la neurociencia cognitiva, porque facilita el que por primera vez seamos capaces
de definir y de identificar los patrones neuronales de construcción de cada concepto, ¿no? Esa es la neurociencia que existe hoy y por eso Europa da más dinero que hoy que a cualquier... Bueno, cariñito, hasta que hemos llegado. No, hombre, que luego ya... No, porque ahora esta es la dispareunia. No, pues mira, eso para otro día. No, mira para acá, mira para acá. A ver, que lo estoy viendo ahí. he hecho una... No me voy a callar, ¿eh? Ya, He hecho, porque soy de Artenara, he hecho un análisis de todas imágenes, porque palabras no había, que comunican dispareunia. Ahora tenéis puesto un que matar, ¿no? Menos yo. Mira, ¿qué comunica esto? ¿Qué comunica esto? Es muy fuerte. ¿Cómo comunicamos dispareunia? O sea, ¿qué metáfora construye dispareunia aquí? En esta primera. ¿Qué metáfora construye dispareunia en la segunda? Lo ven todos, ¿no? Pues construye el concepto de agresión y de daño. Y si dice vida compartida, el único que me ha dicho placer es Geray. Y si es que placer o agresión es más bruto, pero lo ven. Entonces, ahora pongan dispareunia, imágenes en la web. No encuentran ni una imagen que construya el concepto amor, el concepto... No, o si lo construye es muy forzado, es como el sufrimiento de una mujer, pero no, entonces claro, tenemos que leer libros de este tipo y como conclusión, para que cambien los resultados del dolor, primero tienes que aprender lo que es una metáfora y después cambiarla.